Bien, fíjate que aquí tengo otro famoso diagrama acerca de el SQL Injection. Fíjate que en la sección de migraciones en Laravel o en Query Builder, no recuerdo, vimos ya los métodos row SQL. Fíjate que vimos el método select, el insert, el update, el delete, el statement y el método db row. Como debes saber, todos estos métodos son row SQL. Fíjate que estos métodos statement, delete, update, insert y select, todos estos son peligrosos porque pueden tener ataque de inyección SQL. Pero fíjate que para prevenir el ataque de inyección SQL, como ya vimos en esa sección, pues fíjate cómo estos métodos, estos cuatro que puse en llavecitas, fíjate cómo dice aquí que provee como segundo parámetro un arreglo de bindings para protegernos de SQL injection. Eso ya lo vimos. Los bindings, utilízalos cuando en el SQL pondrás entrada del usuario. Acuérdate de lo que vimos ya en esas secciones. Fíjate que también otros ejemplos, otros métodos que otros métodos que son vulnerables a inyección SQL son los row métodos, que ya vimos cómo son. Por ejemplo, el método, todos los que empiezan con XX row, por ejemplo, nosotros ya vimos déjame hacer la letra más chiquita. Nosotros ya vimos, por ejemplo, el where row, ya lo vimos también. El método select row, etcétera. Entonces, los métodos row, los que te empiezan con la operación en cuestión seguido de row, con el sufijo row, también aceptan un arreglo de bindings para protegernos de SQL injection. Entonces, todos estos métodos son vulnerables a protección, son vulnerables a inyección SQL injection, pero si lo utilizas con un arreglo de bindings, pues ya evitas ese riesgo. Sin embargo, el método dbrow, que la verdad yo nunca he usado y no te recomiendo que uses, este no ofrece ninguna protección mediante arreglo de bindings. Todo esto es lo que hace es escribir SQL crudo. Aquí el método dbrow no te ayuda en nada y es el más peligroso de todos, así que para que lo consideres. Entonces, ya vimos completamente una forma de interactuar. Ya vimos cómo interactuar con Query Builder a través de row SQL. La verdad, esto de row SQL, la verdad casi nunca lo vas a utilizar porque pues ofrece muy poca funcionalidad y no estaríamos explotando al máximo el framework. Casi siempre tú vas a utilizarlo, el row SQL, simplemente para esta operación. Casi siempre tú lo vas a utilizar. Aquí te lo voy a marcar. La más utilizada en row SQL. Casi siempre tú vas a utilizar esta operación db statement, porque pues la verdad el row SQL de ahí en más no nos ofrece gran utilidad. Y a todo lo que vimos de Query Builder, el método insert, todo lo que vimos con Query Builder, que no es todo esto, tú ya sabes diferenciar entre row SQL. Todo lo que es Query Builder, pues ya por defecto los protege de inyección SQL. El único riesgo es cuando utiliza los métodos row métodos, que ya lo vimos, porque acuérdate que los row métodos también se pueden utilizar aquí en Query Builder. Entonces de ahí en más, Query Builder, a excepción de estos métodos row, ya por defecto nos protegen de inyección SQL. Hablando de Eloquent ORM, que todavía no lo hemos visto, pues esta es la otra forma de interactuar con la base de datos a través de Eloquent, a través de modelos. Por ejemplo, aquí el modelo Flight, que ya después lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a la sección de Eloquent. Entonces, estas son las tres formas que Laravel nos ofrece para interactuar con la base de datos. Esta es la menos sencilla de todas, la que menos nos ofrece. Esta casi no nos ofrece funcionalidad. Esta también es un poco ya más potentilla. Y la mejor de todas, pues, bueno, no mejor de todas, sino que la que más nos permite explotar el framework es la de Eloquent ORM. Entonces estas son las tres formas con las que Laravel interactúa con la base de datos. La más peligrosa es row SQL y ya Query Builder y Eloquent ya por defecto nos protegen de inyección SQL, a menos de que tú utilices los row métodos. Ya cuando utilices los row métodos, pues tú ya debes de pasarle el arreglo de bindings. Eso para que lo consideres. Y acuérdate que también que se me andaba pasando, acuérdate que PDO de PHP que utiliza Laravel tras bambalinas, pues no nos protege de dictar las columnas
dictadas por el usuario. Tú ya sabes que si tú requieres que tu SQL reciba entrada al usuario para que te edite las columnas, PDO no te recomienda, no ofrece esta protección y a ti te va a tener que hacer una whitelist y una blacklist con un switch case o con un arreglo. Ya lo vimos por ahí en esta sección de Query Builder. Por aquí te voy a dejar la etiqueta donde vemos eso. Entonces, eso como resumen. Finalmente, pues ya antes de terminar las transacciones, se me pasó mencionarte algo bien importante, y es que debes de tener cuidado con los implicit commits. Tú ya sabes lo que son los implicit commits. Fíjate que cuando tú estás dentro de una transacción, cuando se utilizan los métodos statement del FACADDB dentro de las transacciones, hay que tener cuidado de evitar las sentencias que causan commits implícitos. Estas sentencias harán que el motor de la base de datos haga el commit indirectamente toda la transacción, dejando al Laravel sin conocimiento del nivel de transacción de la base de datos. Por ejemplo, fíjate, vamos a hacer aquí esta transacción, vamos a ponerle con el 7, y fíjate que lo que te quiero entender es que al menos aquí en MySQL, estas son las sentencias que causan un implicit commit. Tú ya lo debes saber de tus conocimientos de SQL. La verdad, yo conozco en otros lenguajes, en otros gestores de base de datos, que causa un implicit commit, pero en MySQL yo te voy a dejar por aquí el link, y todas estas sentencias que vas a ver tú ahorita que le des una leída aquí a estas sentencias, todos estos causan un implicit commit. Quiere decir que tras bambalinas, cuando ejecutes unas sentencias de estas, por ejemplo un create table, tras bambalinas va a ser el commit, y eso tienes que estar bien al pendiente porque puede dar comportamientos no deseados. Por ejemplo, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el método db statement. Acuérdate que statement es para ejecutar consultas que no retornan nada como tal, sino simplemente sentencias SQL. Y vamos a crear una tabla aquí. Vamos a crear create table implicit. Vamos a ponerle una tabla. Una tabla. De momento, pues vamos a dejarlo nomás con una columna que sea de tipo varchar. Columna varchar de 255. Ya después la vamos a eliminar, pero para fines didácticos nos viene bien. Entonces esto, cuidado, aquí te lo voy a marcar. Cuidado, genera commit implícito. Entonces, toda esta serie de sentencias que yo te voy a dejar por aquí para que las leas y que tú investigues, depende de tu gestor de base de datos que utilices. Hay algunas sentencias que causan un implicit commit dentro de una transacción. Por ejemplo, fíjate aquí, como te digo, cuidado, genera implicit commit. Vamos a ver lo que va a pasar. Fíjate que lo que va a pasar es que va a ejecutar todo esto. Va a comenzar la transacción, obviamente. Va a ejecutar todo esto. Y cuando ejecute todo esto, tras bambalinas, implícitamente, esto va a ser tras bambalinas. Haz de cuenta que va a ser esto. Va a ser db commit. Esto va a ser tras bambalinas. Y ya lo vamos a ver. Entonces quiere decir que cuando se ejecute esto, va a ser el commit. Y ya todo esto que está afuera, pues ya no se va a hacer dentro de una transacción. Vamos a ver para que veas, para que lo compruebes. Sorpresa, fíjate cómo dice, no hay una transacción activa. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que te decía. Fíjate que comenzó la transacción, todo muy bonito. Vino, ejecutó todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ejecutó esta sentencia de crear una tabla. Y en MySQL al menos esto genera un implicit commit. Entonces tras bambalinas, cuando ejecutó esto, ya aquí tras bambalinas hizo db commit. Por consecuencia, todo esto que viene acá afuera, después de esta línea, todo lo que venga después de esta sentencia, en este caso, ya no estará dentro de una transacción. Y por eso nos da este famoso error. Dice, ya no hay una transacción activa. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí hizo el implicit commit, db commit, y entonces cuando tú quisiste volver a hacer commit, ya esto ya da un error. ¿Por qué? Porque aquí ya se cerró la transacción. Entonces tú quieres cerrar algo que no está activo. Aquí comenzó, aquí se hizo el commit, y aquí todo esto que está después de aquí
se cerró, se confirmó más bien, se committed la transacción. Por consecuencia, todo esto ya no está dentro de una transacción y por eso cuando queremos comitear algo, nos dice, ¿sabes qué? Pues ¿qué quieres hacer commit si ya terminó la transacción? Entonces, ¿qué está pasando? Que esto hizo un DB commit tras bambalinas. Entonces, aquí yo te voy a dejar la documentación para que tú estés al tanto de qué operaciones en MySQL y en tu gestor de base de datos que utilices que causa un implicit commit. Entonces, si tú no estás listo para esto, puede dar comportamientos no deseados como ahorita. Entonces hay que estar bien alerta con las sentencias que causan un implicit commit. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.